Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. La Guerra de 10 Horas. Asamblea de la Alianza Galáctica, Salón número 113. El embajador Priak giró completamente sus pedúnculos oculares al entrar en el salón, revisando cuidadosamente a las distintas personalidades de los miembros de la Alianza antes de elegir uno de los asientos disponibles. Su voluminoso cuerpo se hundió en los cojines sintéticos. Un suave zumbido provino debajo del asiento mientras se ajustaba a la forma de su especie, formando un encaje perfectamente cómodo. Música suave y generalmente relajante se escuchaba en varios espectros, haciendo del lugar un espacio adecuado para relajarse de los asuntos de la asamblea por el resto del día. Su raza, los Irio, habían sido invitados a unirse a la Alianza Galáctica después de su primera prueba exitosa de sus motores superlumínicos, apenas hace unas décadas. Durante ese tiempo, Priak había presenciado tanto intrigas como progreso genuino hacia un futuro exitoso para cada especie, y entendía que los Irio necesitarían un siglo de prueba antes de recibir derechos plenos y voto en la asamblea. Hasta ahora, no había ocurrido nada grave. Las órdenes desde casa eran las mismas que para sus predecesores. No agites las aguas, lo cual era simple de hacer cuando solo tenía derechos de observación. Sin embargo, a pesar de que la grandiosamente nombrada Alianza Galáctica era en su mayoría una fuerza para el bien, a pesar del trato cortés e igualitario que tanto los Irio como él mismo recibían, Priak se sentía verdaderamente incómodo por primera vez como embajador. La sesión de la asamblea de hoy había tratado sobre varios contratos comerciales y derechos sobre recursos en el sistema de frontera compartida entre especies. Nada que impactara a los Irio, y nada inusual. Sin embargo, había dos especies que habían discutido demasiado tiempo. Se habían lanzado acusaciones de minería ilegal de asteroides con un lenguaje altamente inapropiado. Priak estaba bastante contento de que solo tuviera derechos de observación, ya que recaería en otros intervenir. Por favor, presenten pruebas reales y cálmense. Tengo dolor de cabeza por sus lloriqueos infrasonoros. El comentario rompió el protocolo de la asamblea desde un asiento de observador junto al de Priak. Era un humano quien hablaba, y cuya especie ni siquiera había sido invitada a unirse a la Alianza Galáctica. El protocolo dictaba una leve censura por parte de los mediadores de la asamblea. Sin embargo, todos y cada uno de los embajadores presentes, ya fueran miembros plenos o solicitantes, se detuvieron como si hubieran sentido el llamado de eco de un desgarrador de aletas. Priak no podía entender esa reacción en absoluto. El humano en sí era un bípedo terrestre, sin revestimiento protector adecuado ni armas naturales salvo por sus pequeños dientes. Y el embajador Irio había buscado rápidamente a la especie humana en Galactinet, sin encontrar nada más que palabras amables e intenciones pacíficas. A pesar de que los humanos no eran miembros, a pesar de que era una violación del protocolo, la discusión se detuvo y esas dos especies en cuestión pidieron a los mediadores que investigaran por separado sus reclamos. El resto de la agenda del día se llevó a cabo en silencio, aparentemente todos ansiosos por el receso. Priak no entendía en lo más mínimo este suceso, lo cual lo llevó a su inquietud. Embajador Priak, ¿podríamos sentarnos frente a usted? Una voz lo llamó, sobresaltando al embajador Irio. Sus pedúnculos oculares se tensaron antes de enfocarse en una esfera metálica flotante. Priak agradeció sus estudios diligentes. Adjunto Ro de los cuboides, por supuesto que pueden, respondió el Irio, reflexionando sobre la forma de vida sintética que descendía flotando hacia el asiento opuesto, mostrando que los cuboides habían aprendido sobre las sensibilidades de los Irio. Puede referirse a nosotros solo como Ro. La comunicación será más fácil, dijo la esfera metálica ya sentada, y estaba brillando brevemente en su parte superior antes de continuar.
Usted parece inquieto por la manera en que la Asamblea manejó hoy una infracción de protocolo por parte de la humanidad. Por favor, consulte la Guerra de las 10 horas en su terminal. Curioso, Priak buscó el término y solo encontró una única entrada, desde hace aproximadamente 600 años. Al hojearla, el embajador Irio se sintió más confundido que otra cosa. ¿Esto es una disculpa formal hecha por un embajador humano por cualquier inconveniente causado por una guerra civil humana? Preguntó confuso. Sus pedúnculos oculares oscilaban en confusión. Sí, aunque otros miembros de la Alianza sin duda tienen informes que han sido pasados a ellos por sus antecesores, informes confidenciales sobre ese evento, nuestra memoria tiene el evento registrado y resaltado, ya que nos causó gran angustia. El embajador humano en ese momento se disculpó ya que su guerra civil afectó a la Alianza. Sin embargo, ese efecto fue tan tremendo como trivial, así que estamos de acuerdo con que la Alianza le otorgue un trato favorable a la humanidad a pesar de su intención declarada de no unirse a nosotros. El cuboide brilló de nuevo, señalando el fin de su declaración. Priak había estado escuchando y buscando más información, pero no encontró nada sobre la humanidad, nada sobre que hubiera tenido una guerra civil hace siglos. Disculpe, se llama la Guerra de 10 horas porque se resolvió en 10 horas, y así sirve como advertencia sobre las capacidades militares humanas. No, 623 años, 2 meses y 6 días. Omitiré más datos por brevedad. La red de nosotros, los cuboides, se vio afectada por una desincronización de tiempo en nuestra red. Según las leyes de la física como las órbitas planetarias y la desintegración de materia exótica, experimentamos una discrepancia de exactamente 10 horas entre el tiempo esperado y el tiempo físico. Cada uno de los miembros de la Alianza experimentó lo mismo en menor grado. Según sus registros, simplemente parpadearon y ya era de tarde. El cuboide sonó ligeramente molesto por las declaraciones inexactas registradas hace siglos. El registro no oficial de la declaración del embajador humano durante la asamblea fue esta. Tuvimos una pequeña guerra civil y ambos bandos escalaron hasta el punto de activar dispositivos de destrucción del continuo espacio-tiempo. Como el uso de tales dispositivos está prohibido bajo el artículo 5 del Acta de Guerra Razonable, reparamos el daño causado y ofrecemos una disculpa formal por los inconvenientes. Y ese fue el fin del registro de la declaración. El cuboide brilló terminando su declaración. Priak, por su parte, necesitó un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.